Hola, hola, mis seriéfilos empedernidos. ¿Cómo están? Espero que maravillosamente bien y listos para sumergirnos en el fascinante, a veces adictivo, y siempre emocionante mundo de las series turcas. Soy, y les doy la bienvenida a... Aquí, como ya saben, respiramos drama turco 24/7, así que prepárense para maratones, teorías locas y mucho, pero mucho amor. Hoy vamos a hablar de un cliché que amamos odiar, la historia del chico rico y la chica pobre. Pero no se me vayan todavía, porque vamos a analizar esas series que toman este tropo y le dan un giro de tuerca que nos deja completamente enganchados. No vamos a ver las típicas historias predecibles, no señor. Vamos a descubrir esos romances turcos donde las diferencias sociales son solo el punto de partida para algo mucho más profundo, más complejo y, sobre todo, más adictivo. Antes de que nos sumerjamos en este mar de galanes adinerados y heroínas con corazones de oro, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí o incluso si ya son veteranos del canal, no olviden suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ni una sola de nuestras recomendaciones, análisis y noticias del mundo de las series turcas. Suscribirse es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Vamos, hagan clic en ese botoncito rojo. Ahora sí, vamos al grano. La fórmula del chico rico y la chica pobre es un clásico por una razón. Apela a nuestros sueños de cuento de hadas, a la idea de que el amor puede superar cualquier obstáculo, incluso las diferencias sociales. Pero lo que realmente nos atrapa es la forma en que estas historias exploran temas como la desigualdad, la ambición, la familia y la búsqueda de la felicidad. Es una ventana a mundos contrastantes que en el fondo comparten la misma necesidad humana de conexión y afecto. ¿Y es que a quién no le gusta ver un final feliz donde el amor triunfa sobre las adversidades? Vamos a empezar con una serie que, aunque tiene elementos del cliché, lo eleva a un nivel completamente nuevo. Se trata de una joya que quizás no conozcan pero que definitivamente deberían darle una oportunidad. La premisa es sencilla, él es un empresario exitoso, heredero de una fortuna familiar, con una vida llena de lujos y responsabilidades. Ella, por otro lado, es una joven trabajadora, luchando por salir adelante en un barrio humilde, con sueños modestos pero un espíritu inquebrantable. Piénsenlo, él rodeado de opulencia y asediado por las expectativas de su linaje, ella, batallando contra la adversidad con cada paso, buscando una oportunidad en un mundo que a menudo parece injusto. Lo que hace especial a esta serie no es solo la química innegable entre los protagonistas, sino la forma en que se exploran las presiones sociales y las expectativas familiares que pesan sobre ellos. Él no es simplemente un chico rico caprichoso, sino un hombre atormentado por las responsabilidades que le impone su apellido y la necesidad de demostrar su valía. La fortuna familiar no es solo un privilegio, sino una carga que lo obliga a tomar decisiones difíciles, a veces en contra de sus propios deseos. Ella no es solo una chica ingenua y dulce, sino una mujer fuerte y decidida, que no está dispuesta a renunciar a sus principios por amor. Su integridad y su convicción son su mayor tesoro, y no está dispuesta a comprometerlos, ni siquiera por el hombre que ama. La serie profundiza en las dinámicas familiares de ambos personajes, mostrando cómo sus entornos influyen en sus decisiones y en la forma en que se relacionan con el mundo. Vemos la presión que ejerce la familia de él para que se case con alguien de su misma clase social, y la lucha de ella por mantener a su familia unida y proteger a sus hermanos. Imaginen las cenas formales donde la familia de él la mira con desdén, o las conversaciones a escondidas donde se planea cómo separarlos. En contraste, la familia de ella, unida por el cariño y la necesidad, la apoya incondicionalmente, aunque a veces no entiendan sus decisiones. Pero lo más importante es que la serie no idealiza la relación. Muestra los desafíos reales que enfrentan al intentar construir un futuro juntos, las diferencias culturales, los prejuicios sociales y la constante lucha por ser aceptados por sus respectivos entornos. No es una historia de amor fácil, pero sí una historia de amor real, con altibajos, momentos de felicidad y momentos de dolor. Las discusiones, las dudas, los malentendidos, todo se siente auténtico y cercano. No se trata de un amor perfecto, sino de un amor que se construye día a día, a pesar de todo. Además, se distingue por su impecable producción. La cinematografía es hermosa, capturando la belleza de Estambul tanto en los barrios lujosos como en los rincones más humildes. La banda sonora es conmovedora, acentuando las emociones de cada escena. Y el vestuario es impecable, reflejando la personalidad y el estatus social de cada personaje.
Otra serie que me gustaría destacar es. Esta serie es un poco más moderna y atrevida, y explora el tema del chico rico y la chica pobre desde una perspectiva diferente. Aquí él es un joven rebelde y carismático, heredero de una cadena hotelera de lujo, que está más interesado en disfrutar de la vida que en asumir sus responsabilidades. Ella, por otro lado, es una estudiante brillante y ambiciosa, que sueña con una carrera exitosa y una vida mejor para su familia. Él, un espíritu libre que se resiste a las ataduras del poder; ella, una mente brillante que busca romper las barreras que le impone su origen humilde. Lo que hace interesante a esta serie es que invierte un poco los roles. Él, aunque rico, se siente atrapado por las expectativas de su familia y busca escapar de su mundo privilegiado. La herencia, en lugar de ser una bendición, se convierte en una jaula dorada que lo asfixia. Ella, aunque pobre, tiene una determinación y una ambición que lo inspiran y lo desafían. Su fuerza de voluntad y su inteligencia lo deslumbran y lo obligan a replantearse su propia existencia. La serie se centra en la relación entre ellos, pero también explora temas como la corrupción, el poder y la importancia de la educación. Vemos cómo él aprende de ella el valor del trabajo duro y la importancia de luchar por sus sueños, y cómo ella aprende de él a disfrutar de la vida y a no tener miedo de tomar riesgos. Él descubre que el dinero no compra la felicidad, y ella aprende que la ambición sin límites puede corromper el alma. Lo que más me gusta de esta serie es que no se toma demasiado en serio. Tiene un tono ligero y divertido con diálogos ingeniosos y situaciones cómicas. Pero al mismo tiempo aborda temas importantes y nos hace reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestras propias decisiones. Las fiestas glamorosas, los escándalos familiares, las intrigas empresariales, todo se mezcla con momentos de ternura y reflexión, creando una experiencia entretenida y enriquecedora. Además, destaca por su ritmo dinámico y su banda sonora moderna. Las escenas se suceden a un ritmo vertiginoso, manteniendo al espectador enganchado desde el principio hasta el final. La música, con toques de pop y electrónica, refleja la energía y el espíritu joven de los protagonistas. Finalmente quiero mencionar una serie que es un clásico moderno. Esta serie es probablemente la más conocida de las tres y ha sido un éxito internacional. La historia es similar: él es un hombre de negocios exitoso y despiadado, con un pasado oscuro y un corazón frío. Ella es una joven inocente y bondadosa, que trabaja como florista y sueña con encontrar el amor verdadero. Él, un hombre marcado por la tragedia y la traición; ella, un rayo de luz que ilumina su oscuridad. Lo que hace especial a esta serie es la intensidad emocional y la química explosiva entre los protagonistas. La relación entre ellos es una montaña rusa de emociones, llena de pasión, celos, secretos y traiciones. Él se siente atraído por la pureza y la bondad de ella, y ella se siente atraída por la fuerza y la determinación de él. La tensión sexual es palpable y cada encuentro está cargado de significado. La serie explora temas como la venganza, el perdón y la redención. Vemos cómo él lucha por superar su pasado y convertirse en una mejor persona, y cómo ella lo ayuda a encontrar la felicidad y el amor verdadero. El camino hacia la redención es tortuoso y doloroso, pero el amor de ella le da la fuerza para seguir adelante. Esta serie es un poco más melodramática que las anteriores, pero tiene una trama muy bien construida y unos personajes muy bien desarrollados. Es una serie que te atrapa desde el primer episodio y te mantiene enganchado hasta el final. Los giros argumentales inesperados, los secretos ocultos, las revelaciones impactantes, todo contribuye a crear una atmósfera de suspense y emoción que mantiene al espectador al borde de su asiento. Ahora, ¿qué tienen en común estas tres series? Además del cliché del chico rico y la chica pobre, todas exploran temas universales como el amor, la familia, la ambición y la lucha por la felicidad. Todas tienen protagonistas carismáticos y con una química innegable, y todas te mantendrán pegado a la pantalla durante horas. Pero lo más importante es que todas estas series nos recuerdan que el amor puede superar cualquier obstáculo, incluso las diferencias sociales. Nos demuestran que el dinero no lo es todo y que la verdadera riqueza reside en el corazón. Son un recordatorio de que la bondad, la honestidad y la compasión son los valores que realmente importan. Así que ahí lo tienen, tres series turcas que toman el cliché del chico rico y la chica pobre y lo convierten en algo mucho más profundo, más complejo y más adictivo. Espero que les hayan gustado mis recomendaciones y que les den una oportunidad a estas series. Les aseguro que no se arrepentirán.
Y ahora, antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos cubierto hoy. Primero, hemos hablado de la popularidad del cliché del chico rico y la chica pobre y por qué nos atrae tanto. Segundo, hemos analizado 3 series turcas que toman este tropo y le dan un giro de tuerca interesante. Y tercero, hemos destacado los temas universales que exploran estas series y el mensaje positivo que transmiten. En resumen, hemos desentrañado la magia de las series turcas que reinventan un cliché clásico. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya servido para descubrir nuevas series turcas que agregar a su lista de pendientes. Recuerden que el mundo de las series turcas es vasto y diverso, y siempre hay algo nuevo y emocionante por descubrir. Y ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Cuál es su serie turca favorita del chico rico y la chica pobre? ¿Qué otros clichés les gustan del mundo de las series turcas? ¿Qué opinan sobre la representación de las diferencias sociales en estas historias? Me encantaría leer sus opiniones y recomendaciones. Compartan sus pensamientos, sus experiencias y sus series favoritas. Finalmente quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Su apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por ser parte de esta comunidad de seriéfilos empedernidos. Hasta la próxima, seriéfilos. Que tengan una semana llena de drama turco y mucho amor. Adiós. Y recuerden, no se pierdan el próximo vídeo, porque hablaremos de los triángulos amorosos más intensos de las series turcas. Los espero.